¿Les parece si iniciamos? ¿Les parece si iniciamos con el tema de hoy, que también es, bueno, creo que estos tres temas que nos están tocando, bueno, en este caso de este y del que viene más tarde, tienen que ver un poquito con la evaluación, así que la evaluación ya la hemos visto un par de veces, trae algunos otros conceptos nuevos y pues bueno, sería cuestión de que la revisemos nuevamente y saquemos esos conceptos eh, que nos propone la lectura. Así que, bien, ¿a alguien le gustaría participar? Señorita Avi, usted ayúdenos. Sí, profe. Ok. Am, bueno, nos hablaba un poco sobre el concepto de evaluación y sabemos que la evaluación es, pues, en cierta forma eh, una herramienta que también, digamos que se basa en las necesidades que tiene, pues, a lo mejor un grupo o una institución en general. Ujú, eh, También, pues, ayuda a, a ver, pues, pues sí, los conocimientos con los que contamos. ujú, em, y pues, también, eh, pues, menciona eh, algunas funciones que tiene la evaluación. Primero nos plantean su función diagnóstica, ujú, que pues es una evaluación que se realiza al principio, eh, pues de una, ¿cómo se le diría? No sé, a lo mejor de una materia. ujú, em, entonces, pues mm, permite que pues durante el curso o la materia pues vayan mejorando ciertas partes que les hacen falta. Mm, También menciona la función instructiva, ujú, em, que nos dice que mm, pues es, digamos, mm, llevar a cabo ciertas estrategias para, pues para poder llevar pues una nueva experiencia de aprendizaje y pues, mm, pues sí, creo que es como para guiar o algo así. ujú, Está la función educativa que decía que era a partir de los resultados eh, de una evaluación donde el docente conoce cómo, cómo es percibido su trabajo por, pues por sus compañeros. ujú, Em, mm, y pues también mencionaba que pues era como, eh, pues mm, se ponía una estrategia eh, para tratar las insuficiencias de su desempeño profesional. ujú, Em, mm, También su función autoformadora, que esta es
cuando, pues, es decir, está como dirigida para el docente, es decir, que pues va orientado a su función que hace en un grupo, es decir, que pues también tiene que mejorar pues pues sus características para tener resultados. Mm, también nos habla de ciertos como, como condiciones que tiene que tener la evaluación. Ujú, Eh, nos dice que tiene que ser útil para facilitar, pues, em, pues sí, sus contenidos para así poder obtener pues pues una mejora o un conocimiento que debe ser factible, debe ser ética, o sea que mm, debe pues ahora sí que tener lo mismo para todos, ujú. o sea, sin que haya de que, le puso una pregunta más fácil al otro. Ok. Em, debe ser exacta, es decir, que em, pues tiene que contar con, eh, pues sí, digamos, las preguntas adecuadas pues para la necesidad del grupo, no sé. Ujú. Eh, mm, y pues, mm, no sé, le dejo la otra mitad a mi compañera Gise. Ok. Pues O- sí, porque si digo toda, pues no van a decir nada los demás, entonces. Bueno, siempre hay cosas que decir, los otros también dirán algunas cosas de acuerdo a lo que tú has dicho o de lo que has dejado de decir, pero está muy bien por tu participación y le daríamos oportunidad a tu compañera. Adelante, compañera Gise. ¿A mí? Sí, adelante, Bueno, cuéntenos algo. bueno, creo que ya habíamos leído esta lectura anteriormente. Ajá. Por eso ya habíamos platicado pues lo que es la evaluación, ¿no? Ujú, Y el concepto que se tiene, nos mencionaba que el concepto ha evolucionado y se ha visto la manera, bueno, se ha visto de otra manera a la evaluación, ujú, ya que antes pues requería o se veía a la evaluación como una orientación meramente cuantitativa ujú, de control y medición. Sin embargo, pues nosotros ya hemos cambiado esta perspectiva de lo que es la educación, lo que es la evaluación, perdón, ujú, y también de lo que es la educación. Sí. Una de las definiciones que más me llamó la atención o que para mí es la más acertada, ujú, pues decir que es la definición de López, ujú, la cual sustenta que la evaluación curricular en el marco de información cualitativa y cuantitativa para juzgar el logro y deficiencias de un plan curricular y tomar decisiones relativas a ajustes, reformulación o cambios. Que bueno, como ya hemos visto, la evaluación es para eso, ¿no? Para mejorar, ok, tomando en cuenta no solo los resultados finales, sino todo el proceso. ujú, Y que, como ya saben, pues sí es difícil porque
no se toma a consideración solo una cosa, sino que es un conjunto de elementos que se tienen que tomar en cuenta para poder mejorar y bueno, tomar decisiones para la mejora. Ujú. Eh, como dijo la compañera, nos habla de las funciones de la evaluación, en su función diagnóstica, instructiva, educativa, y autoformadora. Ok. Em, También de las normas, como ya lo mencionó la compañera, tiene que ser útil, factible, tener ética, ser ética y exacta. Ok. Nos habla también de los periodos de evaluación, de cómo se ha ido transformando lo que es la evaluación o el sentido de la evaluación. Nos menciona el periodo de medición que va a incluir el pre-taileriano, algo así. Taileriano, pre-taileriano. Ajá. Donde se buscaba la acreditación de instituciones y programas educativos Ujú. por medio de los test estandarizados, algo así, Ajá. para pues precisamente lo que es la medición y así, ¿no? Y centraba más la atención en lo que era el rendimiento de los estudiantes y posteriormente está el periodo descriptivo o algo así, Ujú. descriptiva, la evaluación descriptiva, donde ya es el periodo tayleriano. Ya hay una planificación curricular y se evalúan lo que son los logros o los objetivos. Ujú. Em, y aquí pues ya Tyler nos dice que la evaluación va a ser determinada o se va a medir o va a ser la comparación o ver en qué medida han alcanzado los objetivos. Ok, sí. Em, ah, en el periodo, la generación de juicio que comprende lo que es el periodo de inocencia y el realismo. Ujú. Eh, digamos que el periodo de inocencia aquí incrementa lo que es eh, la práctica en la evaluación del personal docente, me parece, y la evaluación educacional, Ujú. ya debido me parece que un elevado número de escuelas que se abrieron, me parece, no sé si estoy mal, no recuerdo exactamente, Ujú. pero debido a tanta demanda, pues aumenta este tipo de práctica. Y el realismo, donde ya la evaluación se comienza a eh, profesionalizar. Eh, Posteriormente, me parece que está en el periodo constructivista, me Ok. parece. Ujú. Sí, creo que sí, sí era el constructivista, ¿no? Eh, en donde pues ya se encuentra lo que es el profesionalismo y la autoevaluación. Aquí la evaluación se va realizando conforme a investigación o algo así, el control. Ujú. También el periodo bueno, la autoevaluación se vuelve o toma importancia, ya que pues estaba enfocado, se requería eh, bueno, había mucha como competencia por la calidad académica, es decir, que todas las escuelas competían por ser la mejor escuela, digámoslo así. Ujú. Entonces se comienzan a realizar evaluaciones que pudieran, bueno, autoevaluaciones que pudieran pues, mejorar esta parte de
de las instituciones Ujú. que buscaban pues el crecimiento cognitivo y el desarrollo integral o personal de los participantes o de los alumnos. Ujú. Em, Nos mencionaba que cada cambio, cada periodo que acabamos de mencionar, estaba dado gracias a reformas curriculares. Em, y pues nos habla de que, pues precisamente eso, ¿no? Que se trata de pues mejorar la educación y que se han cambiado algunos paradigmas, las reformas o la parte política pues ha tratado de cierta forma avanzar en la educación, mejorar la educación, a veces sin conseguir mucho debido a los objetivos que se plantean que realmente no son para la educación, sino más bien para beneficio de algunos cuantos. Ujú. Mm, Sin embargo, nos dice que estas reformas mm, se dan gracias a que las personas que participan se involucran. Ok, sí. Eh, O en otro sentido, son obligadas también, ¿no? Puede ser. Ujú. También nos habla de desarrollar estrategias para la capacitación docente que puedan también desarrollar esta capacidad de autoformación, que estemos en constante aprendizaje para enfrentar este tipo de reformas, digámoslo así, Ujú. pero tratando de mejorarlas realmente. Sin embargo, muchas veces pues no ha sido de esa manera, ¿no? Ujú. Eh, y pues nos menciona algunas características en los cambios que tiene que tener el docente frente a una reforma. Em, Posteriormente nos habla de lo que era lo que son los modelos de evaluación. Em, Nos habla de lo que es la eh, pseudoevaluación. Ok, sí. Em, bueno, nos decía que trataba de dar o brindarnos conclusiones. em, ajá, Se nos trataba de dar o conducir a determinadas conclusiones Ajá. de acuerdo a tipo de investigaciones que eran encubiertas Ujú. y estudios basados en relaciones públicas. Posteriormente está la cuasi evaluación, donde nos decía que iba a responder más a cuestiones de interés que a determinar el valor de algo. Se utilizaba la comprobación, bueno, ajá, la comprobación de programas, los sistemas de información administrativa y eh, algo así. Realmente este tipo de modelos Ujú. no logré comprenderlos del todo, pero más o menos tengo la idea. Nos dice que, bueno, ajá, que en estas evaluaciones bueno, en estos modelos de evaluaciones, pues se hacen estudios basados en diferentes aspectos, se puede decir, Ujú. como
basados en objetivos, pues como ya lo mencioné, creo que determinar si los objetivos se han cumplido o no. También nos habla de los estudios basados en experimentación, que nos van a permitir un juicio de valores al ver cómo es que se lleva esta, no sé, tal vez práctica, se podría decir. Ujú. También nos habla de la evaluación verdadera, que nos sirve para, o que su fin es enjuiciar o perfeccionar. Ok. El valor de un objeto, en este caso podría ser de la práctica educativa, se podría decir, o del aprendizaje Ok. en conjunto, se podría decir. Los estudios que son para la toma de decisiones, los estudios, bueno, la de toma de decisiones nos sirve para, como ya lo mencioné creo que al principio, para poder proporcionar conocimientos o poder adquirir conocimientos de toda la situación y poder tomar decisiones que nos permitan mejorar. Ujú. Los estudios centrados en el cliente aquí nos ayudan a, pues digamos que mejorar de cierta forma la educación que se está ofreciendo a los alumnos o a la población. Ujú. Los estudios políticos nos dice que para identificar y valorar los méritos de diversas políticas, es decir, para, no sé, bueno, desde arriba, desde eh, bueno, desde el Estado, la parte que han estado contribuyendo hacia, bueno, la política educativa, toda esta parte de la política educativa, cómo han sido, o las decisiones que se han tomado, o los proyectos que se han implementado con respecto a la educación han sido considerablemente viables o no, se podría decir así. Ok. También los estudios basados en el consumidor. Aquí nos dice que, bueno, según lo entiendo, es como estudiar o investigar o evaluar los requerimientos de los alumnos o de la población para poder ofrecer una educación de acuerdo a lo que se requiere. Y pues eso es todo por parte de esta, de los modelos de evaluativos. Ajá. Y bueno, no sé si alguien más quiera hablar o sigo con lo de la lectura, Ok. que es el método holístico de la evaluación. Ok. No sé. Ahorita vamos a darles la oportunidad a sus demás compañeras. Muchas gracias, Gise, con respecto a tu participación. Si gustas seguir participando después, estaría muy, muy bien. Creo que, bueno, hay algunas cuantas cosas técnicas, como por ejemplo los estudios centrados en el cliente, que tiene que ver el cliente con el alumno. Es decir, podríamos tomar al alumno como este cliente final, ¿no? No en ese sentido de venderle un producto, sino más bien en el sentido de trabajar eh, en esta parte subjetiva y educativa. ¿No? Hablas también de las reformas curriculares que ya hemos visto, ¿no? Y decías, bueno, es que algunas reformas se pueden llevar a cabo con la participación de eh, pues de las personas, es decir, para hacer una reforma, el llámese
la institución educativa de mayor jerarquía que hace la reforma, en este caso la SEP, no se podría llevar a cabo si el gremio o los espacios educativos, los que lo llevan a la práctica, no están de acuerdo, ¿no? Sin embargo, todavía no estamos en esa posibilidad de no estar de acuerdo con una reforma. Entonces las reformas en nuestro país se imponen. No es que se propongan, se imponen. En ese sentido, recordemos la reforma del 2013. Solamente 2 estados fueron los que no estuvieron de acuerdo. En este sentido, Michoacán me parece y Oaxaca, con más peso en Oaxaca, porque en realidad no era una reforma educativa, era una reforma punitiva que lo que quería era privatizar la educación, ¿no? En ese sentido, del que quiera estudiar, pues bueno, que estudie y que trabaje para. Y actualmente en nuestro país no existe una reforma, lo que se hizo fue un parche con respecto a la reforma ya existente, pero que bueno, al menos no está atentando contra los intereses del magisterio. Bien, estamos hablando de evaluación, ¿no? Ya sabemos que la evaluación es un proceso de control, pues que tiene como objeto precisamente la revisión de algo, de una cosa, de, de algo realizado, ¿no? O el análisis de un producto final, cuáles fueron sus causas, cuáles fueron sus razones, cómo es que se determinan los resultados. Es decir, la evaluación no tiene que ver, viéndolo desde este punto de vista, no tiene que ver con si está bien o está mal hecho ese producto, sino más bien tiene que ver con la revisión de esa cosa, de ese producto, de ese estudio, de ese aprendizaje, digámoslo así, de ese examen, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que ponemos en un examen? ¿No? Únicamente repetimos lo que ya nos han dicho en clases y en ese sentido estas preguntas que nos hacen tienen que ver con precisamente lo que ya vimos, ¿no? Pero que no precisamente significa conocimiento. Sin embargo, sí me da una pauta o un diagnóstico de qué es lo que puedo trabajar, ¿no? En un futuro. Por ejemplo, eh, cuando vamos al médico, nos hace una evaluación, ¿no es cierto? Y esa evaluación no es para decirte, tú sí pasas al estado de salud bueno o tú no, tú estás en un estado de salud malo. Sino es una evaluación porque nosotros nos sentimos mal, digamos, y vamos a hacernos un examen, ¿no? O que el doctor nos revise o la doctora nos revise y entonces eh, él de acuerdo a unas preguntas o ella de acuerdo a unas preguntas que nos hace, entonces nos puede proporcionar un diagnóstico. Y ese diagnóstico va acompañado de algunas propuestas de medicinas, ¿no? Es decir, en la educación es muy parecido. Nosotros hacemos periódicamente el diagnóstico o hacemos periódicamente la evaluación y con ella un diagnóstico.
en ese sentido, ya nosotras habíamos comprendido que efectivamente el examen es solamente para poder recuperar, o la evaluación es solamente para poder recuperar las lagunas cognitivas o los espacios cognitivos no llenos, ¿no? Con respecto a un tema o a un proyecto o alguna cosa que nosotros hayamos hecho dentro de la escuela, ¿no? Y en ese sentido, cuando pedimos una maqueta, cuando pedimos un trabajo, no decimos está mal, sino damos sugerencias, es decir, proponemos que quizás para la próxima vez podría haber sido con este material, o le podrías haber incluido esto, etcétera, etcétera. Es decir, damos ideas. En ese sentido, también parte de la evaluación tiene que ver con este proceso de identificar cuáles son las fortalezas que tenemos y cuáles son las debilidades que tenemos, y trabajar en las debilidades. Muchos de nosotros tomamos las decisiones equivocadas, es decir, soy muy bueno en matemáticas, entonces trabajo más matemáticas porque en eso soy bueno. Quizás eso me voy a dedicar, está bien, pero en realidad tendríamos que trabajar sobre aquellas cosas en las que tenemos desventajas. Por ejemplo, en el aprendizaje de un nuevo idioma, nosotros nos damos cuenta con la evaluación que tenemos problemas quizás con la escritura, ¿no? Pero a lo mejor en la escucha soy muy bueno y leyendo quizás también soy bueno. Entonces, ¿dónde debería yo de trabajar? Con la escritura, ¿no? Es decir, escribiendo mucho más. O me doy cuenta que sí comprendo, o en el momento de leer, no entiendo unas palabras, pero entiendo las palabras que están por fuera, ¿no? Y más o menos me doy una idea, aunque no sea tan correcta, de lo que quiere decir el texto, ¿no? De lo que quiere decir el texto, ¿no? Y entonces ahí me doy cuenta que lo que me hace falta es vocabulario, ¿no es cierto? Y entonces lo que tengo que hacer es aprender más vocabulario. Ahora, a lo mejor ya me doy cuenta que ya tengo vocabulario, ya... Es decir, fíjense cómo me estoy autoevaluando, ¿no? Hay una evaluación en la escuela, porque se tiene que hacer una evaluación como para diagnosticar, pero esa misma evaluación que ellos utilizan me debe de servir a mí para autoevaluarme, ¿no? Y en ese sentido puedo tomar ciertas decisiones. Entonces, como les decía, todas las instituciones tienen este requisito de evaluar. De hecho, el texto exacto, o leyendo textualmente, dice: todo proceso que asuma como evaluación institucional tiene como requisito y condición indispensable la participación de la comunidad educativa. De allí que la evaluación tenga como característica fundamental la autoevaluación. Es decir, en este sentido más consciente de la evaluación, sabemos que en toda institución educativa hay un proceso de evaluación, ¿no? Y ese proceso de evaluación lo hace la institución educativa, pero ese mismo proceso de evaluación lo tenemos que concientizar nosotros y entonces autoevaluarnos. Ya nos están apoyando, ¿no? En ese sentido.
y tomar de eso nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles y trabajar sobre estos puntos débiles, ¿no? Bien, no sé si me voy explicando hasta aquí con esta parte de la evaluación. ¿Sí? Sí, Ok, Sí, profe. ok. sí. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, en ese sentido, nosotras que ya conocemos el concepto de que la evaluación no es para poner en el lado derecho o en el lado izquierdo a los estudiantes o nosotras mismas, sino para posicionarnos en un espacio, autoevaluarnos y decir, bueno, ¿dónde estoy eh, teniendo estos problemas con respecto a mi aprendizaje? Y sobre eso, trabajar para eventualmente avanzar, ¿no? Ahora, la evaluación tiene ciertas funciones que ya las mencionamos o ya las tocamos de manera implícita en la charla que tuvimos o que, de la que estamos saliendo, pero las repetimos más fácticamente. ¿No? Ya decía su compañera Gise, una de las funciones de la evaluación es precisamente la función de diagnóstico. Es decir, no de poner tú reprobaste, tú pasaste, tú no sirves, tú sí. Ah, entonces los que no pasaron el examen es que no tienen intención de estudiar, los ponemos en un grupo aparte y yo dedico mi tiempo a los que sí quieren estudiar, ¿no? Es decir, yo como asesor no voy a perder el tiempo con la gente que no quiere aprender, ¿no? Eh, o ese es mi idea, ¿no? Tradicional. Porque los que quieren aprender, aprenden, ¿no? Porque los que quieren aprender se preocupan, porque los que quieren aprender no andan jugando y se aplican, ¿no? Son aplicados. Y los que no, bueno, pues hay que dejarlos, de por sí no se puede hacer nada por ellos. Y en ese sentido es una visión errónea, ¿no? Porque aquellos que no pasaron la evaluación, que no pasaron el examen, pues la decisión tendría que ser dedicarles más tiempo a aquellos, porque quizás necesitan más dedicación, ¿no? Y eventualmente ellos van a alcanzar o van a llegar al nivel que los que sí pasan, ¿no? Y en ese sentido, por eso la evaluación tiene esta función diagnóstica. Nosotros, cada vez que evaluamos, lo estamos haciendo de manera diagnóstica. Es decir, es cierto que burocráticamente necesitamos tener una calificación, ¿no? Para intentar dar cuenta de lo que el alumno o la alumna sabe. Pero ya lo hemos platicado aquí que nosotras no podemos saber a ciencia cierta lo que el otro sabe. Por eso es que en clases pasadas buscamos estas herramientas, ¿no? Para auxiliarnos y justificar una calificación, ¿no? Por ejemplo, una rúbrica, por ejemplo, eh, una carpeta de evidencias o un portafolio de evidencias. Es decir, intentamos de alguna manera cuantificar, ¿no? Cuantificar el conocimiento de los otros, de las otras, pero que sin embargo, desde mi perspectiva, alguien quizás con mucho más conocimiento y más investigación podrá argumentar lo contrario, pero desde mi perspectiva, creo que no hay una forma de saber el conocimiento del otro, al menos una forma certera. La única manera de conocer qué tanto conoce la otra persona es precisamente interactuando con esa persona, ¿no? Hablando, conversando, relatando, haciendo eh, lo que se necesite hacer. Es más,
muchos de nosotros o muchas de nosotras, aun cuando estemos ya en la práctica, seamos licenciadas, ¿no?, en pedagogía y estemos ya en nuestra praxis educativa, vamos a tener muchas dudas, ¿no?, de cómo se hace tal o cual cosa. Y en ese sentido me parece que está bien, porque el tener dudas implica que yo no estoy segura de lo que sé, y como no estoy segura de lo que sé, investigo mucho más, ¿no? Investigo mucho más, busco nuevas formas. Um, John Holloway tiene un librito que se llama Agrietar el capitalismo, ¿no? Es un libro subversivo y pues bueno, trata de eso, de cómo ir contracorriente con respecto al capitalismo, con respecto al neoliberalismo. Y entonces nosotros le preguntábamos, bueno, usted ya escribió 2 libros, usted es muy inteligente, da clases en las universidades a nivel de doctorado, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, díganos qué hacemos, ¿no? Y él decía, pues es que no sé, pero ¿cómo? Pues si usted ya es un escritor, ya tiene libros, da clases, se supone que es una eminencia, ¿cómo es que no sabe? No, pues no sé. No sé cómo hacer ese cambio, ¿no? Y nosotros decíamos, pero ¿cómo? Y él decía, bueno, es que el no saber a mí me implica seguir buscando las respuestas, ¿no? Si yo viniera acá a decirles, esto se hace de esta manera, a ustedes no se les crea eh, esa idea de seguir investigando, sino ya está resuelto todo. Entonces, ¿para qué seguimos buscando? Es decir, si yo, Gisela, voy a la escuela y hago mi práctica docente, pero yo ya voy con un montón de estrategias como recetitas de cocina y las aplico tal cual y no me funcionan, yo voy a decir, bueno, es que lo mío está correcto, ¿no? Lo mío está bien. Lo que pasa es que ellos no lo trabajaron como viene, pero eso es lo que me dijo el profesor tal, ¿no? Que se tenía que aplicar en la escuela. Entonces no hay duda, no hay esa evaluación, no me estoy evaluando a mí misma, ¿no? Es decir, yo no puedo ir a la institución a hacer una evaluación burocrática, ¿no? Adelante, Gise. En este proceso de aprendizaje, ¿cómo saber cuándo? Es que, por ejemplo, yo Ujú. me surge una duda y empiezo a leer Ok. y ya más o menos entiendo lo que tengo, Ujú. bueno, lo que ya me tenía duda, y después de lo que investigué me surgen más dudas y empiezo a investigar y investigar y de Ujú. repente ya no sé Ok, en qué momento, pero la pregunta era cómo saber qué. en qué momento, bueno, se supone que aquí entraría la evaluación, ¿no? Claro. Es de decir, ok, quería saber esto, y ya tengo una explicación lógica o una explicación de acuerdo a lo que leí, a lo que yo creo, Ujú. y ya ahí sería una autoevaluación, ¿no? Es Ah, decir, ok, sé esto, sé el otro y puedo saber más o puedo, no sé, ok. Creo adquirir que, más. ok, creo que más o menos entiendo la pregunta hacia dónde va. ¿Cómo saber cuándo ya sé? ¿No? Porque, bueno, bien lo explicas, ¿no? En este sentido de evaluación, ¿no? En este sentido de evaluación. Yo quiero saber algo, me surge una duda y entonces me pongo a leer, me pongo a investigar con respecto a esa duda, ¿no? Y por desgracia, cuando más o menos aclaro mi duda, todavía ni siquiera estoy tan consciente de que esa es la respuesta correcta. Con esa información que leí, me surgen más dudas. Entonces, ¿cuándo sé o cómo sé que he alcanzado el conocimiento? Miren, si eso nos pasa a nosotros,
si eso nos pasa a nosotros, que somos los docentes, ¿no? Y que somos dueños de nosotros mismos, es decir, que andamos siempre con nosotros, somos los únicos que andamos en nuestro cuerpo, en nuestro pensamiento, en nuestra forma de ver la vida, en nuestra subjetividad, etcétera, y tenemos duda de nuestro propio conocimiento, ¿cómo pues un profesor puede estar tan seguro del conocimiento del otro? Ahora, por eso es que una de las funciones de la evaluación es esta función de diagnóstico. ¿Cómo sé que ya sé? Esto lo he repetido varias veces a lo largo de las clases, creo que en cada una de las clases. Nosotros no podemos saber nunca el todo, siempre estamos en proceso de aprendizaje. Y es bueno que yo me dé cuenta que algo que quiero saber me genera más dudas, porque me lleva a otro nivel. Es decir, ¿cuándo sé, en mi caso, que ya puedo hablar un idioma diferente al mío? Cuando ya mantenga una conversación con el otro o con la otra, con un nativo o una nativa de otro espacio, porque puedo tener una conversación muy fluida y sin embargo va a llegar el momento en el que me dé cuenta que me falta aprender más, ¿no? Es más, nosotros mismos dentro de nuestro idioma castellano, ¿ya sabemos hablar el castellano? ¿O aún nos faltan muchas palabras por conocer? Es decir, nunca terminamos de aprender. Por eso es que es importante esta función de la evaluación, ¿no? Porque la evaluación es en este sentido de la constante innovación, ¿no? Es una innovación y otra innovación, es decir, la renovatio, ¿no? La renovación. O en otras palabras, que lo vimos no recuerdo si en administración educativa, la reingeniería. Siempre estamos eh, implementando constructos mentales. En ese sentido, ¿cómo sé que sé? Bueno, quizás yo sé que sé aplicando en un espacio práctico. Por ejemplo, en lo educativo. ¿Cómo tengo el conocimiento de que yo ya puedo aplicar estrategias pedagógicas? Ah, bueno, pues aplicándolas. O en otro sentido, ¿cómo aprendo? ¿Cómo aprendo? Ah, pues aprendo haciendo las cosas. No hay otra manera de aprender. Sí se puede aprender de manera teórica porque la teoría y la práctica van juntas, pero en ocasiones uno aprende la teoría, que es como es lo educativo, ¿no? Es decir, yo dentro de la institución aprendo la teoría, aprendo metodologías, aprendo teorías cognitivas, aprendo estrategias didácticas, estrategias pedagógicas, perdón, metodología, ¿no? Y a veces me causa ruido porque alguien me lo da diferente y otra persona me dio la metodología de manera totalmente distinta y pareciera que no se congenian. Es decir, yo siempre estoy en proceso de aprendizaje. Y aunque en este sentido dentro de la escuela formal es un proceso de aprendizaje teórico, yo en algún momento debo de aplicarlo en la práctica, ¿no? ¿Y cómo lo debo de aplicar en la práctica? Pues haciéndolo, ¿no? Haciéndolo. Adelante, Bere. Sí, pues es como mencionaba en una parte de la lectura, que para la evaluación de un programa o de un proyecto, siempre al final se tiene que llevar a la práctica porque va de la mano la evaluación de este
con la evaluación de los alumnos, Ujú. porque es ahí donde se ve el resultado, si tuvo un buen resultado o no tuvo un buen resultado. Por eso es que aunque se tenga mucha teoría, siempre se debe llevar a la práctica. Claro, claro. Muchas gracias, Bere. Siempre se debe de llevar a la práctica. A veces, en ocasiones, la teoría no existe y lo que existe es la práctica. Pero la práctica, para que se pueda seguir practicando, necesita forzosamente crearse una teoría, ¿no? En ese sentido, puede ser que en la teoría esté muy bien y sepa demasiado, pero en la práctica no lo puede aplicar, ¿no? Bueno, conclusión. ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo aprendo a bailar? Bailando, ¿no es cierto? Siguiendo pasos, estructurando esos procesos cognitivos, es decir, haciendo evaluaciones y reevaluaciones que son evaluaciones diagnósticas y que ahora también podrían ser en este sentido de la función instructiva, ¿no? Es una instrucción. Es decir, me aprendo los pasos. No es que alguien me invite a bailar y yo no sé bailar y de repente ese alguien me guíe y automáticamente yo baile, ¿no? Es decir, todos, aún los que están nacidos para el baile, todos, o los que son naturales, digamos, todos necesitan un proceso de aprendizaje. ¿Cómo aprendo a jugar fútbol? Pues jugando fútbol me aprendo las posiciones, cómo debo de patear el balón, dónde va a estar mi compañero, mi compañera, es decir, voy uniendo estos espacios. Nosotros no aprendemos porque sí, sino aprendemos mediante una serie de procesos. Ya creo que lo comentaba ayer, no sé si a ustedes o a otro grupo, que imaginemos que tenemos ciertos espacios donde vamos a guardar la información, ¿no? Y queremos aprender a bailar, ¿no? Y el baile consta de 10 pasos y tenemos 7 espacios donde vamos a guardar esa información y entonces los numeramos, paso 1, paso 2 y guardamos hasta el paso 7. ¿Y qué pasa con los otros 3? Ah, pues es que entonces ya al mecanizar o ya al aprender esos pasos, esos 7 pasos los convertimos en un solo paso y entonces me quedan 6 espacios libres. Y así es como vamos construyendo nuestro conocimiento. Como cuando aprendemos las letras, ¿no? Aprendemos las letras y eventualmente esas letras van ocupando espacios y esos espacios se van interconectando y finalmente podemos hacer una conjunción de todas las letras para formar una palabra. Cuando aprendemos a hablar, por ejemplo, cuando aprendemos a caminar. Es decir, siempre hemos usado la evaluación, autoevaluación, aunque nosotros no nos demos cuenta. Y por desgracia, entramos a la primaria o entramos a la secundaria o al bachillerato y la evaluación cambia totalmente su forma de ser vista, ¿no? Justamente ayer teníamos una reunión con los compañeros de la universidad y se suscitó un problemita ahí. Y justamente les decía eso a mis compañeros. Mira, el problema con nuestros estudiantes, o el inconveniente con nuestros estudiantes, es que por desgracia están enfocados en una calificación para ser alguien en la vida. Es decir, están tomando la escuela como una panacea que les va a permitir ganar más dinero, ¿no? Y para ganar más dinero necesitan pasar la universidad y para pasar la universidad necesitan pasar las materias de la licenciatura.
Y para pasar las materias de de la licenciatura, pues necesitan una calificación, pero no cualquier calificación, sino una calificación alta, para que ellos salgan con un documento que les diga que saben, ¿no? Es decir, un 9 significa que saben. Y tomo otra referencia. Yo tuve evaluación de examen con los muchachos de, de bachillerato, ¿no? Y entonces ellos decían, no, pero es que no hemos visto esto, es que no hemos visto aquello, es que no me... Yo les decía, bueno, entonces ahora la culpa la tengo yo. No, pues sí, porque no lo hemos visto. Ah, y otros decían, no, sí, sí lo hemos visto. Bueno, les decía, a ver, ¿por qué se preocupan tanto por un examen? Y me decían lo mismo. Es que para ser alguien en la vida, es que necesito pasar el examen para que mi mamá, mi papá no me regañe, etcétera, etcétera. Y yo les decía, bueno, imagínate que te pongo 10, ¿no? Pero después imagínate que yo te contrato en una empresa, ¿no? Y que te digo, ok, tú ganas 10,000 pesos ahorita en la empresa, pero si juntas 20 puntos, tienes 10 puntos y ganas 10,000. Pero si juntas 20 puntos, vas a subir de puesto y te voy a pagar 20,000 pesos, ¿no? Y les ponía yo esta analogía. Imagínense que ustedes hacen lo que están acostumbrados a hacer, ¿no? Es decir, copian y hacen trampa, buscan la manera para llegar a esos 20 puntos, ¿no? Y entonces yo les aumento el sueldo, ¿no? Y los pongo en el lugar donde ustedes van a trabajar, pero tiene mayor responsabilidad. Y entonces los pongo a trabajar con esa mentira que ustedes hicieron en su evaluación. Y me doy cuenta a la semana que ustedes no tienen el conocimiento. ¿Qué creen que voy a hacer con ustedes? Y el muchachito que estaba diciendo eso dijo, no, pues nos va a despedir. Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Que pasen un examen con 10 o que pasen un examen con conocimiento? Adelante, Gise. Ah, es que he visto memes sobre eso, ¿no? De que dicen cuando mientes en tu currículum Ajá. y te ponen a hacer algo relacionado a lo que dijiste que sabías hacer Uh-huh. y no sabes qué hacer en el momento, ¿no? Y yo le digo que una vez platicando con uno de los compañeros de la universidad, se peleaba mucho por la calificación, ¿no? Uh-huh. Que no es justo que que yo haya entregado mi trabajo a tiempo y me haya estado una notificación de la otra, que la entrego después. Uh-huh. Y sin embargo, el muchacho tiene mucho conocimiento en su carrera, él ya tiene las bases, ya digamos que la universidad para él es un requisito, nada Ok. más Uh-huh. es un requisito que le piden que para poder hacerlo. Sin embargo, él afuera de la universidad y desde que salió del bachiller, ya ha trabajado y ha tenido buenos trabajos relacionados a la carrera que está estudiando. Uh-huh. Sí, Uh-huh. en necesidad de la universidad. Solo que, pues no sé, a lo mejor en un trabajo lo piden como un requisito de para, como dice usted, verificar si tiene el conocimiento o no. Ok. Y creo que es algo equivocado, Sí. ya que muchas personas, como le digo, chicos, tiene el conocimiento, tiene las habilidades, pero por no tener esta parte de la universidad o documentos, pues no puede a lo mejor tener proyectos más grandes debido a eso. Sin embargo, tiene el conocimiento y tiene eso. Y le digo, pero ¿para qué quieres una calificación si tú ya tienes conocimiento? Dice, no, es que
por los estándares que ponen en las universidades. Entonces se están basando en unas, ¿cómo se dice, no? En ¿cómo se dice? Parte burocrática o esta parte de la educación para poder, como lo dijo usted hace un rato, para un medio para tener una remuneración económica más elevada. Sin embargo, Claro. creo que el conocimiento que ya se tiene y si lo puedes reforzar con lo que tienes, por ejemplo, que vamos en la universidad, puedes mejor tener ese conocimiento a pesar de no llevar una buena calificación, sin embargo, demostrar que tienes ese conocimiento, ¿no? No con una calificación, sino demostrar. Sí, efectivamente. Y es que ese no es un problema de los alumnos en sí, sino es un problema de nosotros los docentes, ¿no? Porque siempre les decimos que se esfuercen por una calificación, pero que en realidad la calificación no tiene, no tiene sentido. Es decir, hay, por ejemplo, personas que ya trabajan, como bien lo dices, en el ámbito y tienen mucho conocimiento y, por desgracia, en nuestro país, pues no te van a pagar más si no tienes un papelito que diga que eres algo, ¿no? Y entonces es un requisito, ¿no? Para la persona, pero que bien perfectamente podría complementar al profesor o a la profesora que esté dando clases. ¿No? En ese sentido, creo que la idea es precisamente de cambiar esta perspectiva y cambiarla desde los entornos en donde estemos, ¿no? En mi caso, yo intento revolucionar el pensamiento de los niños, de los muchachitos del bachillerato, ¿no? Es algo loco, es algo subversivo, pero que estamos ahí en ese proceso porque queremos aplicarlo en la práctica, no solamente en la teoría. Aquí hablamos de teoría, somos teóricos, pero ¿qué pasa en la práctica? Hay que aplicar eso en la práctica también, hay que aterrizarlo, hay que... ¿De qué me sirve tanto conocimiento si no lo puedo aterrizar? Es decir, yo no necesito leer más, lo que necesito es ser más empático. ¿De qué me sirve leer más, ser un inteligente, ¿no? Si no soy empático, no sirve de nada, ¿no? Es decir, hay que combinar, como ya decía su compañera Bere, la teoría con la práctica. ¿Dónde la combinamos? Pues en la práctica. Adelante, compañera Itzel. Bueno, a lo que comentaban bueno, que ahora en esta modalidad pues nos piden ciertamente un papel que nos valide supuestamente lo que sabemos, ¿no? Pero precisamente por eso existe el problema que pues ahora muchos jóvenes a veces solamente se meten a estudiar por el papel, no porque realmente quieran aprender, sino porque en esta vida desde pequeños nos meten esa mentalidad de que el de ser alguien en la vida, ¿no? Y pues desgraciadamente esa norma en cuestión de las empresas, pues la tienen presente. El de pues si no tienes papel no te puedo ascender o no te puedo Claro. meter en un área que tú puedas, pues servirme prácticamente. Entonces también existe pues ese dilema del cuestión de que todo se basa pues sí, se puede decir como en apariencias, porque al final de cuentas, como dice Gise, siempre va a haber alguien que a lo mejor no estudió, pero pues con la práctica, pues aprendió, ¿no? O es bueno haciéndolo. Sí, muchas gracias, Itzel. Bueno, es que estudiar es relativo, ¿no? Estudiar es relativo. Podríamos decir es que él no es estudiado, pero ¿cómo que no es estudiado? ¿No? Por ejemplo, Gabriel Shalom, alguien que conoces bien, no tenía un nivel específico de doctorado. Él no era doctor, ¿no? Es decir, no sé si era maestro siquiera. No sé si tenía un título que decía que fuera maestro. Y sin embargo, todos reconocemos que él tenía una gran capacidad para
implementar todo su conocimiento. Es decir, tenía un nivel demasiado alto. Otro ejemplo, este es un ejemplo más cercano, ¿no? Otro ejemplo, el Che Guevara en Bahía de Conchos, ¿no? Con Fidel Castro. Es decir, estas personas que se dedicaron a la revolución no solamente se dedicaron a aprender de las armas, sino a todos esos campesinos que juntaron en pues el cerro de Bahía de Conchos, les compartieron educación y era una educación informal. Tanto es así que cuando se gana la revolución, ¿no? Cubana, le dicen a uno de los, de los que estaban ahí con ellos, es que tú perfectamente te puedes dedicar a la Secretaría de Economía porque tienes un nivel altísimo. Ahora, veamos las participaciones de Fidel Castro y del Che Guevara en el Congreso de las Naciones Unidas. Es decir, tienen un nivel cognitivo demasiado alto. ¿Y quién les dijo que eran doctores? ¿Y quién les dijo que habían estudiado un postdoctorado? Es decir, por desgracia, como lo estamos comentando, siempre se necesita un documento que te diga que eres algo, ¿no? Al menos en nuestro país aún, ¿no? Ya hay algunas opciones, por ejemplo, donde sí puedes obtener el documento haciendo un examen o presentando un examen ante la SEP de eso que sabes hacer. Y pues la SEP te da el documento, aunque no hayas estudiado, pero lo sabes hacer, entonces tienes el conocimiento. Ya se están abriendo espacios, pero vamos muy lento. Adelante, Gise. No, es que era de lo que comentaba Itzel, ¿no? Que empieza toda esta idea de que vale más una calificación que el aprendizaje desde casa, Ujú, desde que nuestros papás nos dicen, y es que tienes que sacar buenas calificaciones, y si ujú, no sacas buenas calificaciones te castigan, y sin enfocarse en lo que realmente quiere el niño, ¿no? ujú, Es decir, a lo mejor no es bueno en matemáticas, pero es bueno bailando, no es bueno sabe materia, pero sabe jugar muy bien fútbol. Y creo que ya lo habíamos mencionado en la clase pasada, ¿no? ujú, De que damos mayor prioridad a este aprendizaje superficial ujú, de, de donde, oh, pues sí, o sea, solo que, que sepa hacer cuentas, todo eso. Y hay muchos que no, o sea, sí son necesarias, pero hay muchos que realmente no se les da y no por eso quiere decir que no lo puedan hacer, sino que a lo mejor les va a costar más, pero lo van a lograr, solo que hay que ver esa parte de los niños, que todos aprenden de manera diferente y tienen diversos intereses. Pero ujú, empieza desde casa, ¿no? Desde que los padres nos dicen esto. Y luego vamos a la escuela y los profesores, y tienen que hacer esto, ujú. y hasta chantajean, digámoslo, Ok. a todos los niños de que si hacen esto van a tener un 5 y no, y pues los niños por miedo bueno, de lo de los papás y con lo de la amenaza de los maestros, pues se enfocan nada más en tener esa aprendizaje superficial de que, tengo que hacer eso, ok, en el examen puedo estudiar un día antes, Ujú, se me queda lo escrito, digámoslo así, ujú, y ya contesto bien un examen, ¿no? Sin embargo, pues no, y luego más la sociedad que te pide, como ya lo dijimos, un papel para que demuestres que sí sabes o no sabes, ¿me entiendes? Entonces, entonces yo creo que es problema de toda la sociedad como tal, desde casa, desde los maestros, desde las políticas, desde todo. Entonces, hay que cambiar ese paradigma. Bueno, nosotros, como ahorita lo estamos haciendo, digamos, sí, de cambiar esta perspectiva de educación, también cambiarla con respecto a lo de el aprendizaje. sí. Em,
Es correcto. Es decir, nosotras estamos, nosotras estamos como en este sentido de un cambio subversivo de la educación que vamos a aplicar, ¿no? De la educación que vamos a aplicar, de la educación que vamos a compartir, porque llevamos otras ideas, ideas locas quizás, que posiblemente en el contexto donde estén van a ser difíciles de aplicar porque no ha habido realmente un cambio de la educación y entonces lo que tú haces puede estar mal para la mayoría de la gente, porque la mayoría de la gente ya se estandarizó, la mayoría de los profesores ya está estandarizado. Nosotros somos los que vamos como los, ¿cómo se dicen? Guachinangos, 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 los que van así en contra de la corriente solamente para procrear, ¿no? Viven un momento de su vida y suben contra la corriente, van a lugares más fríos a procrear y mueren, ¿no? Es decir, siempre vamos a ir contra la corriente en este sentido subversivo de pensar la educación, ¿no? La educación ya vimos que es algo impresionante siempre y cuando nosotros la tomemos en ese sentido, además de divertida, ¿no? Eh, y bueno, um, pues eso, ¿no? Vamos a darle la oportunidad a la compañera Itzel. Adelante, compañera Itzel. Compañera Itzel, ¿estás por ahí? Adelante. Sí, pues ya platicando un poquito de esto, me recordó a lo mejor el propósito que el presidente tuvo en cuestión de meter el de los jóvenes construyendo el futuro, Ok, en el cual los jóvenes que pues no estudiaban ni trabajaban, les dio la oportunidad de incluirse claro. en este ámbito, pues creo que será laboral, para ser pues parte funcional, ¿no? Pues de este país, ¿no? Uh-huh. Yo siento que esa parte pues estuvo buena porque pues les da la oportunidad de desenvolverse, a ellos, incluso pues aprender, ¿no? También como motivarlos que pueden seguir, pues, haciendo o aprendiendo cosas, ¿no? Uh-huh. Y Sí, pues ya. ok, muchas gracias, Itzel. Sí, pues es que es en ese sentido. Miren, ahí va la evaluación. Los ninis ni estudian ni trabajan. Con esto vamos a terminar, ¿sale? Es una evaluación. Ninis, ¿qué significa? Pues que ni estudia ni trabaja, son unos flojos, parásitos, etcétera. Pero va la compañera Abby a la escuela, presenta su examen y en la escuela le dicen, mija, querías estudiar medicina. No, pues no, no alcanzaste. Necesitabas 1000 puntos y tienes 999. Lo siento. Se regresa. Bueno, pero puedo estudiar en otra. Uy, ya se llenaron los espacios. ¿No? No puede estudiar, ¿no? Porque una institución dice que no tiene el espacio para que ella estudie. No se da el lujo de rechazarla. Bueno, dice Abby, bueno, ¿qué hacemos? Pues voy a tener que ir a trabajar, pues me voy a Xicotencal, pido trabajo, ¿no? Y yo ya tengo un conocimiento, ¿no? Voy y pido trabajo, pero en Xicotencal le dice, no, ya estamos llenos, no hay trabajo, ¿no? Además, sí tengo un puesto, pero es de esto, ¿no? Ah, sí, sí, lo sé hacer. Ah, demuéstrame que tienes 3 años de experiencia y te contrato. Y como no puede demostrar porque nadie le da trabajo, porque no tiene experiencia, fíjense qué estupidez. No te doy trabajo porque no tienes experiencia laboral, ¿no? Pero ¿cómo voy a tener experiencia laboral si no me dan trabajo, ¿no? Es decir, la evaluación punitiva es eso.
son ninis y se acabó, es decir, no sirven, ¿no? Y desde esta otra perspectiva que comenta su compañera Itzel, dice el presidente, bueno, ¿cómo es que les dicen ninis y no los dejan estudiar? No hay apertura para las escuelas, es decir, tienen que hacer un examen para que puedan entrar a la escuela, ¿no? O tienen que tener experiencia para que puedan trabajar. Entonces les estamos cerrando las puertas a los jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque queremos un país más jodido, ¿no? Y le vamos a echar la culpa a los jóvenes, no a los que estamos aquí arriba, que somos nosotros los que deberíamos de abrir las puertas para ellos, darles trabajo, ¿no? Y en ese sentido, esta fue una buena decisión. Adelante, compañera Gise. Ajá, bueno, yo incluso, yo escuché a muchos, por ejemplo, de lo que es la UAP y ¿cómo se llama? Y la UNAM. Uh-huh, Cuando yo iba a entrar a la universidad aquí en San Francisco, uh-huh, yo anteriormente ya había entrado a la UAP, uh-huh, en otra carrera. Entonces, bueno, el punto es, bueno, no había entrado, había hecho el proceso para, uh-huh, y yo escuchaba a los compañeros, empezó a surgir esto de que no se iban ya a hacer exámenes o ya no se iba a cobrar el examen uh-huh, para poder entrar a algunas licenciaturas o a la mayoría de las licenciaturas, me parece. uh-huh. Y todos, incluso no solo como sociedad, sino los mismos compañeros, los mismos jóvenes decían, ay no, es que deben ganarse su lugar en tal institución. Uh-huh. Y es que a mí me costó entrar y a los demás les tiene que costar. No, bueno, yo creo que eso está muy mal, ¿no? Porque incluso los jóvenes, siendo jóvenes y sabiendo que es difícil, primero conseguir un trabajo Uh-huh. y entonces igual, o sea, tener esa posibilidad de entrar. Y yo escuchaba y muchos comentarios de eso, de, ay, no, es que no, es que, ¿por qué no, ellos no van a hacer examen? ¿Y por qué esto? Le digo, pues es que un examen realmente, como digo, no, mm, o sea, no sabe si el alumno sí está sabiendo o no. Uh-huh. Entonces, hay muchas personas que sí, que tienen el conocimiento, pero que desafortunadamente no tienen los recursos. Ajá, Y exactamente. no tenemos esta conciencia de que somos seres humanos, que vivimos en un espacio y que no solo, y que no todos tenemos las mismas condiciones, no somos comprensivos en esa parte. Y hasta los mismos alumnos estaban en desacuerdo de que no se hiciera examen. Le digo, por Dios, si a ustedes les costó entrar, sí, yo no digo que no, pero en ese afán de mejorar como sociedad, ¿por qué no decir, Uh-huh. no, pues que no les hagan el examen o que no se les cobre el examen, me parece, no recuerdo bien, pero que todos tengan la oportunidad de entrar. Si a mí me costó, ¿por qué al otro le tiene que costar, no? Y hay una posibilidad de que ellos puedan entrar sin hacer un examen, sin tener que pagar un examen que realmente muchas veces por esa razón, personas que tienen la capacidad, que tienen las habilidades, no pueden entrar por falta económica. ¿Por qué no ver esa parte como seres humanos de decir, pues, ok, hay que apoyar esa iniciativa? Y ya después de que pasó eso, bueno, el primer año me parece que sí fue de Obrador, no recuerdo. Sí, creo Uh-huh. que sí, Uh-huh. cuando se empezó a implementar esto. Y ahorita, después los exámenes, ya no se hacían exámenes y muchas personas, y me sorprendió, de los mismos alumnos decían, no, es que no, y estaban en desacuerdo. No Incluso es justo. llegaron a hacer, incluso llegaron a hacer, no sé qué peticiones al rector, por lo mismo de que cómo era posible que a ellos sí se les hubiera cobrado y sí se les hubiera hecho examen para entrar y que ahorita ya no se estuviera haciendo. Entonces, yo creo que en primera eso está mal y que nosotros Sí, como jóvenes, como seres humanos, como personas que viviéramos esta parte de que no solo crecer yo como persona o como profesional, sino que todos tengamos esa la oportunidad. posibilidad. Sí, el problema creo que estriba ya de lo educativo de antaño, ¿no? Es decir, yo por qué te voy a ayudar si a mí me costó estudiar la universidad. Échale ganas, ¿no? Échale ganas porque yo no te puedo ayudar, ¿no?
La otra es que muchos de nosotros ayudamos y también no se nos reconoce. Pero bueno, es algo muy difícil en ese sentido de que se nos ha metido a la evaluación como sabes, no sabes. Eres bueno, no eres bueno. No en este sentido de diagnóstico, no en este sentido instructivo, ni en este sentido de la función educativa, ni autoformador. Es decir, de todo lo que ya nos comentaste al principio de tu participación. Adelante, Itzel, y vamos cerrando. No, bueno, nada más retomando, es como usted dice, siempre es ir a la mano de la empatía, ¿no? Ujú. Como tener esa parte presente. Sí, muchas gracias. Es lo que les digo. No me sirve de nada, no me sirve de nada tener mucho conocimiento si no soy empático, ¿no? Prefiero no tener conocimiento, pero ser empático y entonces construir el conocimiento con ustedes, ¿no? Desde sus propuestas, desde sus experiencias, ¿no? Es decir, yo no puedo decir, Bere no sabe, ella no tiene conocimiento, el que tiene conocimiento soy yo, porque yo ya estudié no sé qué, yo ya fui a estudiar no sé dónde, yo ya estudié en una escuela, es más hasta de paga, ¿no? Y de repente Bere hace una tesis y en la tesis habla de cosas que yo nunca hablé y que por mi ignorancia o por mi arrogancia eh, no aprendí de ella, ¿no? Es decir, no soy empático, no soy humilde. Nosotros como docentes en este sentido de la evaluación, por eso es importante saber cuándo es que sabemos, dice Gis, es que yo tengo una idea, tengo una duda, la investigo y me salen 5 o 6 dudas más, ¿no? Entonces ya no sé si aprendí o no aprendí porque me salieron más dudas. Bueno, pues esa es parte del conocimiento. Y nosotros debemos de seguir en ese sentido, ¿no? Es que, miren, a nosotras no, bueno, no sé si les va a pasar a ustedes, pero me pasó en séptimo y con esto terminamos, con esto vamos terminando, de sus compañeras de la primera generación, ¿no? Ya sentían que sabían mucho y entonces ya se revelaban muchísimo. Es que usted esto, es que usted el otro, y no solamente era conmigo, ¿no? Sino ya con los demás profesores. Y eso nos pasa a todos. De repente pensamos, el ego se nos sube y sentimos que sabemos todo. Y que lo que me está enseñando o lo que me está compartiendo el profesor o la profesora ahora ya no tiene validez porque yo ya sé más que él o ya sé más que ella, ¿no? Eso se aprende en la práctica. Ahora ellas se dan cuenta que les falta aprender muchísimo, que están intentando aprender más. Es decir, en ese sentido nosotros nunca aprendemos, nunca terminamos de aprender. Siempre estamos en ese proceso de aprendizaje. Y ojalá que cada una de nosotras, las que estamos en esta licenciatura, el día de mañana o el día de pasado, es decir, en algún momento, sepan mucho más que nosotros, ¿no? Que esa es la idea, que superen al docente y que en ese proceso de superación se comparta el conocimiento para que nosotros más o menos las lleguemos a alcanzar, ¿no? Ese es el objetivo de todos nosotros. Y para eso necesitamos estar haciendo evaluaciones periódicamente. Bueno, le vamos a dejar aquí. Solamente hablamos de una pequeña parte, todo lo demás lo dijo su compañera, ¿no? En este sentido, ya no hablamos de los periodos de la evaluación, con este sentido del periodo pretaileriano, de cómo es que se evaluaba y cómo fue que fueron cambiando las evaluaciones hasta llegar a una evaluación constructiva, ¿no? A una evaluación constructiva. En este sentido de la pseudoevaluación, de la cuasi evaluación, ya no hablamos de ello de manera precisa, sí de manera tangencial, ¿no? Lo estuvimos platicando, pero
Bueno, es que es un tema que por mucho que ya hayamos leído, siempre va a salir de qué hablar, ¿no? Em, entonces le vamos a dejar aquí y bueno, les envío su lectura. La lectura que viene es una lectura que habla de las corrientes de la innovación y vamos entonces a quizás salirnos un poquito de lo educativo, pero así como en esta lectura intentamos bajar todo a lo educativo, también en esta que viene vamos a intentar ver estas corrientes de innovación, ¿no? Por ejemplo, la innovación tecnológica o la innovación empresarial o la innovación con respecto al producto. Son corrientes de innovación, pero que podemos aplicarlas eh, a lo educativo, ¿no? No sé si tienen alguna preguntita o algo que quieran comentar, ¿no? No, no, Ok, Creo que no, profe. ok, muy bien. No, Bueno, profe. muy bien, muchas gracias. Entonces, nada más les recuerdo que un día de estos, de este mes, vamos a tener que ir a la universidad a hacer una pequeña exposición. Busquen su tema, pueden agarrar un tema de cualquiera de las materias que estamos viendo, de las 3 materias que estamos viendo, o como propone su compañera Gise, en el sentido de trabajar su tesis y hablar desde la innovación, desde la evaluación y desde otro tema que no recuerdo ahorita cuál había dicho, y presentar pues ya esa investigación de lo que llevan, ¿no? Seguramente ahí va a estar la compañera y seguramente les va a hacer algunas preguntas, ¿no? Con respecto a los temas, pero sí sería importante que lo prepararan. Yo les comento la fecha para que estén preparadas con respecto a, pues eso, la exposición. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a ello, ¿no? Adelante, compañera. Bueno, respecto a ese tipo de exposición, Ajá. cómo sería, digamos, la estructura de nuestro trabajo? O sea, elegimos, digamos, un tema, bueno, como le dije, tal vez incluir las tres, pero ¿cómo sería, o sea, la estructura? ¿Cómo sería la estructura? Bueno, podrían hacer, miren, si van a trabajar la tesis, podrían trabajar una pequeña presentación en PowerPoint. De hecho, cuando uno presenta tesis, no presentas el documento como tal, sino presentas un extracto dentro de una presentación de PowerPoint, ¿no? Y hablas de lo que ya hablaste en la tesis previamente, ¿no? Entonces podría ser en PowerPoint, ¿no? Podría ser en PowerPoint. Me parece que se tiene el proyector, se lleva un, un equipo de cómputo y ustedes llevan su presentación y hacen la presentación ahí mediante PowerPoint, ¿no? Y explican, ¿no? Todo formal, si quieren pueden ir vestidas formalmente, con su presentación, es decir, eh, nombre, no van a presentar tesis, pero sí van a decir, bueno, este es lo que yo estoy investigando con respecto a mi tesis, estoy agarrando de metodología de la investigación de esta materia, de este semestre, estoy agarrando de innovación educativa y estoy agarrando de evaluación, ¿no? Y entonces ya haces tu presentación y pues hablas de lo que estás investigando. No sé si me explico. Mm, Bueno, yo creo que se refería
cómo vamos a estructurar nuestra información, ¿no? Ajá, bueno, es que ¿Qué es lo le que doy, tiene que llevar ajá, principalmente? Como porque, por ejemplo, qué puntos. ay, perdón, compañera. Pero a lo que me refiero es, digamos, sí, explico mi tema, digamos, Ujú, mi tema de la tesis, ¿no? Por ejemplo, coloco mi tema y después de ahí, de qué parte? Explicar solo el tema y si, por ejemplo, si quiero agarrar partes bueno, de las tres materias, enfocarme, por ejemplo, no sé, en la evaluación, nuestra evaluación con respecto a mi práctica como docente, ¿no? Y mm, posteriormente con respecto ay, ¿cómo se llama? A metodología. Pues estoy utilizando este tipo de método y eso. Y ya de evaluación bueno, no sé, ¿cómo se llama? De innovación. ¿Para qué? Para poder dar una mejor práctica que nos ayude a mejorar la calidad en, en la educación, ¿no? Entonces, ¿se abarcaría así o se extendería como, ay, no sé cómo explicarlo, como a detallar cada aspecto de, por ejemplo, qué estoy agarrando de metodología o qué estoy utilizando de evaluación o así, no sé cómo explicarlo. ok, ok. Em, yo propongo, yo propongo em, que busquen el tema que van a compartir, ¿no? Que busquen el tema que van a compartir y, y no forzosamente tienen que decir, ah, es que esto es de metodología, ¿no? Y de metodología agarré tal y tal y tal y explico de metodología. Ah, es que esto es de evaluación y de evaluación tomé estos temas y explico esto de evaluación, ¿no? De innovación. Es de innovación porque estoy explicando estos tales y tales temas. Sino más bien yo propondría que ustedes fueran, bueno, es que el concepto de exposición es que ustedes no está mal, pero lo entendemos como un trabajo de calificación. Y entonces yo lo que les propondría es que ustedes fueran a narrar. Vayan a narrar su texto. Eso es todo. Hagan Es un... que eso era, bueno, es Ajá. que eso era lo que, como, o sea, como un trabajo estructurado o más que nada el compartir lo que hemos aprendido en estos días, Ajá. bueno, en estas clases, porque es más, bueno, es más sencillo poder compartir lo que sabemos, a tener, Sí. bueno, en mi caso, tener que hacer un trabajo, tener que estructurarlo y ir explicando parte por parte, por parte, por parte detalladamente. Ujú. Entonces, es como que más, bueno, a eso más me Sí. refería. Es un tanto formal eso de la estructuración, ¿no? O sea, no está mal porque efectivamente estamos en la universidad y debe ser estructurado. Pero bueno, puedes llevar ese relato, o sea, ves a narrar o vayan a narrar lo que han aprendido. O sea, es decir, eh, obviamente sí, les decía, vamos a usar una estructura, vamos a estructurarlo de alguna manera, es decir, en este sentido de seguimiento de los temas, primero hablo de una cosa, después de otra, y eso podría ser en una diapositiva, pero en realidad yo no voy a poner texto en la diapositiva, yo voy a poner conceptos, voy a poner ciertas palabras clave y de ahí yo um, narro, ¿no? Yo voy narrando ciertas cosas que tienen que ver con eso que he aprendido. Y bueno, desde la perspectiva mía y lo que creo que la compañera quiere o desea, como para revisar qué tal vamos, eh,
es que hablen de un tema específico de las materias. Pero nosotras podríamos ocupar todo el bagaje, no tan solo de mis clases, sino de las clases de la compañera Verónica y de la compañera, ay, se me olvida su nombre, de la compañera Isabel, ¿no? Tomar de todas ellas y entonces mostrar todo lo que sabemos, ¿no? Es decir, narrar todo lo que sabemos. A lo mejor estoy hablando de la evaluación. Ah, pero es que en la evaluación también necesitamos, de acuerdo a lo que nos dice la compañera, es más, citando, de acuerdo a lo que nos dice la compañera Isabel, ¿no? O la licenciada Isabel, no sé cómo la llamen a ella. La licenciada Isabel dice que lo socioemocional o lo psicoemocional es importante porque intervienen estos factores, bla, 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 bla. Y entonces conjuntamos la información porque finalmente es parte de la pedagogía, ¿no? O desde lo que les hable la compañera Verónica, ¿no? Es decir, a mí lo que me interesaría no es que se formalizaran, no es que estructuraran un documento como una tesis ya, sino más bien que narraran lo que ya conocen, ¿no? Es decir, que se sientan más cómodas. No sé si me explico, compañeras. Sí, ¿Sí? Sí, Lick. Ok. Compañera Bere, ¿sí? Compañera Abby. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces les comento en qué momento va a ser ese, am, ese ejercicio y ya nos ponemos de acuerdo para ver qué día será. Si será, pues yo creo que será el miércoles, ¿no? Un miércoles. No sé si las vayan a citar el día lunes, martes. Déjenme hablar con la compañera, bueno, con las compañeras, creo que tienen con la compañera Vero y con la compañera Isabel. Entonces déjenme platicar con ellas. Creo que la compañera Isabel va a ir, no sé si las vaya a citar uno de estos días, creo que al final de este mes. no tenemos clase con la No nos Isabel, toca con solo ajá, con la aquí, Ah, tienen clases con la arquitecta y con, y con la la Lick. libero. y con la Lic Vero. Ah, bueno, entonces igual y me comunico con ellas para que ver si también las van a citar, aunque creo que nada más va a ser de la materia, ¿no? Es decir, de la licenciatura en pedagogía. Es decir, creo que nada más iba a ser en ese caso conmigo. Pero bueno, sería importante que pregunte bien y ya les comento, ¿no? En la siguiente clase. Bien, le vamos a dejar aquí. Nos vemos en la siguiente clase.